Filosofía y filosofía de la educación. ¿Qué es la filosofía? Es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. La filosofía de la educación es el campo de investigación y de enseñanza académica que limita el alcance de este ámbito a las actividades de un pequeño grupo de profesionales que trabajan en esta área específica. La naturaleza de la teoría educativa es aquella que tiene un papel específico en la pedagogía. Posee fundamentación epistemológica y ontológica para conocer el ámbito de la educación que le incumbe. A continuación veremos lo que es teoría y práctica educativa. La teoría educativa es aquella que busca conocer, comprender y predecir las políticas y prácticas educativas, donde el pensamiento educativo está informado por muchas disciplinas como la historia, la filosofía, la sociología y la psicología. Por otro lado, la práctica educativa es una praxis social, objetiva e intencional, en la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso. El subjetivismo axiológico hace referencia a la subjetividad en el sistema de valores, es decir, que los valores, la moral y la ética dependan de cada individuo y que es más un sentimiento que un hecho. El concepto del hombre condiciona la teología de la educación. En cuanto al hombre, es un ser indivisible, posee alma y pensamiento propio. Por ende, podemos decir que su condición a la teología es debido a sus creencias. ¿Qué entendemos por teología educativa? La teología es la ciencia que estudia, investiga, profundiza y desarrolla la fe de la sociedad y se manifiesta de una manera educativa. Por ende, podemos decir que la teología educativa implementa ideologías netamente ya establecidas y deniega las otras filosofías que... En cuanto a los dogmas generados por el propio hombre, la condición humana consiste en que el hombre sea un ser condicionado para que todo lo dado o hecho por él convierta en una condición de su propia existencia. Es de esta manera cuando se genera su propio conocimiento. Conjuntamente, la gnoseología, ética y la educación. En cuanto a la filosofía que estudia los principios fundamentados, extensiones y métodos del conocimiento humano, se lo considera como gnoseología, de las cuales tenemos tres ideas, también conocida como una teoría del conocimiento humano. La educación ética es un tipo de educación que contempla diversos aspectos éticos, que cada sociedad forma una idea del hombre y cuál vida es digna de llamarse justa. Siendo así, la gnoseología y la educación como entes que han tomado más relevancia. En cuanto al objeto o campo de estudio, también encontramos una estrecha relación entre la filosofía y las ciencias especializadas, pues todos estudian la realidad, mientras el objetivo de la gnosiología reflexiona sobre el origen de la naturaleza o la esencia y los límites del conocimiento cognitivo. Por la misma razón de hablar de educación, la pedagogía no es pues una ciencia, sino una sabiduría distinta de carácter sintético y filosófico. Y es de la siguiente manera donde conoceremos el sujeto de la educación, donde la filosofía manifestará características principales para su identificación y relevancia que ha tomado en las distintas ramas filosóficas. Según la filosofía nos manifiesta sobre la verdad del saber y la naturaleza del hombre como objeto de estudio. Es así que el pensamiento y el dudar del hombre convierten a una sabiduría de la filosofía en una rama especializada. De acuerdo a esto podemos considerar que la pedagogía ha caminado y caminará con el hombre y en su enseñanza-aprendizaje para la filosofía. Educación moral y religión. La relación entre religión y educación puede tratarse de la misma manera que la relación entre moralidad y educación. Un punto de vista externo consiste en que la educación es un medio que sirve a un propósito religioso. Otro punto de vista alternativo sostiene que la educación religiosa es una de las formas por el medio de las cuales el hombre adquiere sentido del mundo que lo rodea. Muchos educadores están de acuerdo que la religión y la moralidad deben estar incluidas en un componente educativo,
ya que sin la religión no habrá moralidad. La educación religiosa puede abordarse de dos maneras distintas, mediante la comprensión y mediante el compromiso. La moral o la moralidad se refiere al comportamiento humano, juzgado desde un punto de vista normativo, es decir, lo que se debe de hacer. A la conclusión que puedo llegar entre la relación de moral y religión y la relación de estas dos áreas en la educación es que la educación moral y la educación religiosa son formas específicas de la educación, ambas necesarias para una formación completa, pero ninguna indispensable en el sentido del ser el núcleo del propósito de la educación. Educación moral y enseñanza. En la escuela, la educación moral debe abordarse de manera integrada, de modo que se abarque la cualidad emocional, intelectual y morales de una persona o de un grupo. Debe ofrecer múltiples oportunidades a los estudiantes para conocer, discutir y practicar conductas sociales positivas. El liderazgo y la participación de los estudiantes son imprescindibles para que la educación moral se incorpore a las creencias y a las acciones de los estudiantes. Nuestra sociedad y nuestra cultura se presenta en un contexto informativo y tecnológico propio de la década, como un lugar y un tiempo en el que el respeto a las minorías, que sería un indicador de la democracia, no está garantizado. A la conclusión que puedo llegar acerca de la educación moral es que es un proceso de aprendizaje que le permite a los estudiantes y a los adultos de una comunidad educativa practicar e interesarse por los valores éticos fundamentales, tales como el respeto, la justicia, la virtud cívica, la ciudadanía, el respeto por sí mismo y por el prójimo. En cuanto a la religión y educación, podemos decir que la dimensión religiosa pertenece a la naturaleza humana, ya que no es consecuencia de la pertenencia a un determinado contexto sociocultural. Además, es una dimensión con exigencias propias a las que una educación integral debe atender. Asimismo, el hombre que se abre por su inteligencia a una realidad múltiple se reconoce a la vez en sus actos como ser espiritual, cuya plena realización no se satisface en un horizonte puramente temporal, histórico-cultural. Además, reconoce una trascendencia que no se agota en la relación social ni en el quehacer cultural. Es por esto que el educador tiene que encontrar un punto de partida para el desarrollo de la dimensión trascendente, sin la cual no habría educación integral. Además, para que el desarrollo de la dimensión religiosa exigida por una educación integral sea efectivamente posible, se requiere una vigencia real del principio de la libertad de enseñanza. El carácter social del hombre no es adquirido en la vida social, sino que es una nota propia de su naturaleza. Si ello es así, la sociabilidad del hombre implica exigencias intrínsecas cuyo cumplimiento inciden en el desarrollo pleno. Por ende, en el carácter natural de la sociabilidad humana hay un punto de partida evidente que es la tendencia natural del hombre a vivir en comunidad. ¿Qué hacer para educar en igualdad? Reforzar y alentar lo positivo de los más pequeños, educar a los niños a través del ejemplo, apoyar y animar a niños para que desarrollen sus talentos, poner límites con respeto, esto es, haciéndolo sin gritos ni de manera desproporcionada. En cuanto a libertad y educación, el concepto de educación y libertad está íntimamente ligado a la tradición analítica y en su ubicación histórica nos remite a los años 50, que coinciden en poner como objetivo o fin supremo de la educación el ideal de la autonomía, que se identifica con la libertad en sentido kantiano. ¿Cómo enseñar una libertad responsable al educando? Platicar con el estudiante, establezcan juntos algunas normas. Además, darle responsabilidades, permitir que se equivoque, acercarlo al arte y enseñarle con el ejemplo. Para concluir, en cuanto a democracia y educación, podemos decir que la democracia en la escuela implica una consideración de la infancia como competente y capaz, concretada en el presente en posibilitar el desarrollo de sus derechos y en crear espacios de vida en los que pueda participar. Gracias por su atención.